Nos quedamos sin trabajo y llegamos a parar a una de las habitaciones de la casa como oficina, porque los muchachos no habían nacido y me sobraba una habitación, ahí puse la oficina. En el año 90 volvió el país a tener crisis, volvió el Fondo Monetario, volvió a restringir el gasto y volvió la construcción a hacerse cero. Y llegamos a parar a una caseta de una construcción frustrada, donde precisamente hoy yo vivo. Al final del día decidí 10 años más tarde hacer mi casa ahí. Pero esas fueron dos grandes enseñanzas. Tal vez estamos aquí 35 años después por esas dos experiencias que tuvimos. Porque nos dio dos enseñanzas. Una, que era imposible mantener una constructora solamente ofreciendo servicios. Te hago la casa, te hago el edificio, me gano una licitación de una carretera. Eso no da estabilidad, eso da volatilidad. En consecuencia, hicimos un plan estratégico con dos líneas de acción. Una de diversificación para productos y otra de internacionalización geográfica. En base a esa estrategia que hicimos en el año 90, en el año 92 comenzamos a comprar equipos pesados para vender un producto que se llama horas de alquiler. Y compramos un primer camión que me ayudó a comprarlo don Chiche Fonder, porque me lo metió en un paquete que compró para Mera Muñoz y Fonder. Y entonces comenzamos a comprar equipos. Yo recuerdo que se acabó el acueducto Valdesia-Santo Domingo y se comenzó a hacer el acueducto Cibao Central. Y entonces fui donde Pedro Esteva, que anda por ahí, que estaba iniciando en implementos y maquinaria sur, y me fió 3 excavadoras nuevas, Caterpillar 320, y la metí todas en el acueducto Cibao Central. Y entonces Balaguer se iba en el 90, en el 94, pero de alguna manera no se fue en el 94, se fue en el 96. Y duplicó la carretera Duarte en esos 2 años. Y seguí comprando equipos. Todo el equipo del país se podía alquilar. Y Pedro me siguió fiando equipos. Hoy tenemos más de 1000 unidades de equipos pesados. Y fue la primera división que hicimos en el 93. Pero como Balaguer se iba en el 94 y la construcción se iba a caer, pues decidimos en el 93 hacer la fábrica de estructuras metálicas Acero Estrella. En un año malo, porque como usted recordará, don Celso, en el 90 se abrieron las aduanas, entraban los productos, y la industria decayó los 10 años de la década del 90. El crecimiento de la industria fue negativo durante toda la década. Y yo había acabado de poner una industria para dar servicio a la industria, y la industria estaba decayendo. Entonces tuvimos que ser muy innovadores. Y trajimos una serie de productos nuevos, incluyendo los edificios multipisos con la tecnología Metal Deck. Eso nos ayudó muchísimo. Y crecimos mucho. Por aquí anda también el ingeniero Reginal García, que diseñó esos puentes de diseño de avanzada que tenemos en la ciudad. Entonces los puentes metálicos, casi esculturas, comenzaron a formar parte del acero. En el año 2002 nos diversificamos para hacer los aceros en lámina.
Eso significa que vendemos zinc, alucin, tejas metálicas, correas en CNZ, todo ese acero plano. Eso nos daba un crecimiento vertical en la industria del acero. En el año 2003 entramos a concreto. En el año 2013 entramos al cemento. Agradezco a doña Raiza y a doña Denise la presencia esta noche. Entrar en el concreto, en el cemento, por supuesto, fue una osadía, para no decir un atrevimiento, ¿verdad? Pero ya teníamos productos, podíamos vender productos, no solo servicios. También diversificamos fuera de la construcción para disminuir la volatilidad, era el mismo ejemplo. En el año 2003 invertimos en el Aeropuerto Internacional Cibao, que preside don Félix y que ha sido un proyecto muy exitoso. En el año 2005 compramos Multimedios del Caribe, el Caribe y CDN. En el año 2008 invertimos en un hospital, de los pocos grupos privados que hemos decidido apoyar full un hospital. También hemos sido muy exitosos. Pasado mañana va el presidente Medina a darnos un primer Picasso de un hotel y una torre profesional. En el 2011 compramos a Ochoa junto con don Félix. En el 2014 compramos participación en AES también junto con don Félix. Y en la segunda rama del plan de acción, que es la diversificación, la internacionalización, hoy tenemos trabajos en Haití, en Panamá, en Costa Rica, en Paraguay y en Jamaica. Estamos licitando fuertemente en Brasil, en Perú, en Colombia y en Guyana. Y acabamos de entrar al mercado norteamericano con una licitación que ganamos de un puerto en el estado de Alabama. Toda esa línea de acción, todo ese esfuerzo ha sido para evitar la volatilidad que afecta a la industria de la construcción. Hoy llegamos a los 35 años y tenemos más de 4,000 empleos directos. Si unimos las empresas donde tenemos participación importante, tenemos unos 15,000 empleos directos. Hemos construido más de 20 millones de pies cuadrados de techos, más de 1,200 kilómetros de vías y vendemos al año más de 15 millones de fundas de cemento y más de 350,000 metros cúbicos de concreto. Yo, José Alfredo y Manuel, anoto todo lo que dice don Pepín, porque don Pepín es una Biblia ambulante. Y dice don Pepín en su última charla que un bruto trabajando produce más que 15 inteligentes sentados en una mecedora. En consecuencia, me ha favorecido parece que lo oí antes, lo de Pepín, y decidí que tenía que trabajar mucho. En consecuencia, esta actividad de celebración de 35 años, más bien es un acto de acción de gracias. Es dar gracias por lo obtenido, por lo realizado. Es dar gracias a Dios por el juicio y tal vez por el coraje. Es dar gracias a los clientes que siempre nos han apoyado y que siempre hemos tenido muchos clientes satisfechos. Es dar gracias a los compañeros de trabajo en Estrella por su solidaridad, por su entrega, por su lealtad. Es dar gracias a los bancos, al sistema financiero en general, porque este crecimiento ha sido financiado. Yo no me lo traje de las agüitas, tampoco me lo dejó mi papá. He tenido mucho soporte de los bancos y del sistema financiero.
que ahora nos da a los empresarios nuevas opciones. Aquí tenemos a Gabriel y nosotros tenemos emisiones en el mercado de valores que pasaron y que están en proceso. Y por supuesto, gracias a mi familia, que siempre me ha estado apoyando en las muy buenas y en las muy malas. Entonces, cuando decidí celebrar los 35, llamé a don Fran Moya, quien tenemos el privilegio de ser parte de nuestro consejo de directores, y le dije: don Fran, quiero celebrar los 35. Y me impresionó mucho el libro que usted hizo de los 50 años del Banco Popular, que se llama El Gran Cambio, Mármol, que yo lo uso en cada viaje. Llamo a Mármol para que me mande 2 o 3 libros, para regalar esos libros, porque es una fotografía de cuánto hemos cambiado en el país en los últimos 50 años. Entonces, yo quisiera, don Fran, hacer un libro similar, que sea de las infraestructuras, con fotos de la infraestructura y con historia de la infraestructura. Don Fran se enamoró del proyecto a primera vista. Dijo que impresionantemente no se había escrito la historia de nuestras infraestructuras. E inmediatamente hizo un equipo de fotógrafos y de historiadores que han trabajado más de 1 año en este proyecto. Mi rol aquí no es hablar del libro, eso va a hablar don Fran y don Pedro. Pero como don Fran tuvo la cortesía de enseñármelo antes de publicarlo, y yo me leí el borrador y vi las fotos, más de 6,000 fotos, para elegir las que están en el libro, pues yo quedé enamorado del libro por lo que aprendí, porque el libro enseña la importancia de una obra de infraestructura, cómo se desarrollan los países cuando se hacen las obras de infraestructura, y cómo perdimos mucho tiempo también, porque Colón llegó en 1492 y las primeras carreteras se inauguraron en 1922. O sea, perdimos más de 400 años donde solamente se construyó las ciudades coloniales. Pero también el libro nos enseña que en construcción hemos tenido continuidad en las políticas públicas. En los últimos 100 años, todos los gobiernos han construido, unos más, otros menos. Pero se ha creado incluso el estigma de que el gobierno que no construya es un mal gobierno. Y también el libro nos enseña, digamos, el apoyo empresarial. Yo cuando veía la avenida Rivas en La Vega o Villa Rivas en el Bajo Yuna, digamos, en el noreste del país, no sabía que era en honor a un empresario vegano que se llama Gregorio Rivas, que consiguió concesiones de drenar el Yuna para sacar los productos, que apoyó los trenes, el tren Puerto Plata, el tren Samaná-Santiago, que solamente no llegó ni a Samaná ni a Santiago, se quedó en Sánchez y La Vega. De modo que con esta entrega yo creo que estamos haciendo un gran aporte al país, a la sociedad. Yo tengo que darles las gracias al doctor Moya Pons por la pasión con que hizo este libro que hoy estamos presentando ante ustedes y que se lo daremos a todos
al final. De modo que muy agradecido por el enorme honor que me hace todos ustedes con su presencia. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del señor Manuel Estrella, presidente del Consejo de Administración del Grupo Estrella. De inmediato invitamos al ingeniero Pedro Delgado Malagón, quien tuvo la responsabilidad, como dijimos al principio, de escribir el prólogo de este libro, Infraestructuras, las bases físicas del desarrollo dominicano. Muy buenas noches. Me siento muy honrado esta noche aquí de acompañar a Manuel, a su familia, a sus empleados y a todos ustedes, porque creo que estamos festejando un acontecimiento singular. Una empresa dominicana que ha logrado, como dice Manuel y como yo le advertí, 35 años en plena salud económica. Es extraño. Y es una empresa que está diseñada para vivir más. Los hijos de Manuel son ingenieros, es decir, que estamos probablemente frente a una dinastía de empresarios. Yo quiero hablar del libro. Yo no hice el prólogo del libro, realmente. El libro no tiene prólogo, el libro tiene una introducción del mismo autor. Yo voy a comentar el libro y algunos acontecimientos en torno a esa historia que se teje en el libro acerca de lo que fue el nacimiento de nuestras obras de infraestructura y el impacto que han tenido en el desarrollo nacional. De nuevo, el doctor Frank Moya Pons nos entrega una obra singular. Infraestructuras, las bases físicas del desarrollo dominicano. Auspiciada por el Grupo Empresarial Estrella en la celebración de sus 35 años de auge. En estos folios asoma un recuento histórico y gráfico de las principales instalaciones y estructuras realizadas en el país al servicio de la población y los sectores productivos durante los últimos 145 años. En el itinerario del libro sobresalen el enfoque prolijo del historiador, la ojeada ancha del economista y la comprensiva intelección del sociólogo. Cabe resaltar además el estético raciocinio del autor en la selección de este conjunto de imágenes dentro de un vasto acervo disponible de fotografías y grabados históricos. Con modestia dice el doctor Moya Pons, no es un catálogo ni un inventario de las obras públicas nacionales, porque para recoger toda esa información se necesitarían varios gruesos volúmenes debido a la enorme cantidad de construcciones realizadas por los gobiernos durante los últimos 145 años. Puedo afirmar que estas 400 y tantas páginas cuidadosamente editadas, cargadas de relatos y reflexiones y estampas admirables, aportan la más escrupulosa cartografía de nuestro progreso material. En un ameno trayecto, el atisbo del historiador nos lleva paso a paso por los caminos reales, los primeros ferrocarriles, las viejas carreteras de Macadam, los incipientes trayectos asfaltados y las carreteras de alta velocidad. Luego será la proeza de Monsieur Bogart y sus canales de regadío y los rompeolas y puertos marítimos ejecutados por Félix Benítez Rechac,
y más adelante vendrán los embalses de aprovechamiento múltiple, las centrales para generación de electricidad, los acueductos y sistemas de tratamiento de agua, los ensanches y urbanizaciones, los parques y las zonas para preservación ecológica de las ciudades, los grandes distribuidores de tráfico en Santo Domingo y Santiago, el tren de pasajeros de Santo Domingo, las nuevas autopistas del corredor turístico del este, los grandes aeropuertos, los puertos comerciales y los muelles de cruceros, así como la vasta infraestructura de hoteles para la demanda turística. Con todo, propongo ahora un vistazo al pasado, hasta alcanzar el año 1874, punto de partida de este libro. En las pequeñas poblaciones donde vivían nuestros antepasados, no había acueductos ni tuberías para llevar agua a los hogares, ni conducto para descargar los residuos generados por la gente. Tampoco había caminos que enlazaran las regiones, ni puentes para atravesar los ríos y las cañadas. En esa hora lejana, no obstante, ya don Pedro Enrique Sureña urdía en sueños de porvenir. Estas son sus palabras. En 1874 comienza para la República Dominicana un inesperado florecimiento. Se cierra el periodo de los 6 años del gobierno de Buenaventura Báez, desaparece la amenaza de anexión a los Estados Unidos, rechazado el proyecto en el Senado de la Gran Nación y repudiado por el pueblo de la pequeña. Se convoca una asamblea constituyente que reforma la Carta Fundamental del país, la de septiembre de 1866, a principios de 1874, y después una convención nacional que introduce nuevas reformas sancionadas en marzo de 1875, todas de orientación liberal. La más característica era el sufragio universal con voto directo. Es obvio que nuestro gran humanista disertaba acerca de un relativo florecimiento político, de un progreso institucional temeroso y precario, porque la realidad material innegable era la de un país cuasi despoblado y, como señalé, sin caminos, puentes ni canales de riego, sin acueductos ni obras de saneamiento. Carecíamos de recursos financieros y de industrias básicas. El sector agrícola era arcaico y reducido. A mediados del siglo XIX, el desarrollo material de nuestro territorio era inferior al de la más remota provincia del Imperio Romano en los días del nacimiento de Jesucristo. Inferior asimismo al Tenochtitlan que Hernán Cortés contemplara 3 siglos y medio antes del delirio de progreso de don Pedro Enrique Sureña. Como síntesis dramática de la realidad nacional, traigo aquí un relato del año 1900 del escritor Tulio Cestero, citado por Moya Pons en los primeros folios de su libro. Decía Cestero: de Santo Domingo hasta La Vega, el camino era un solo pantano. No caminaban 20 pasos las bestias sin atravesar charcos, verdaderos arroyos de lodo, en los cuales el animal se sumerge hasta la barriga y sale gracias a la voluntad de las bestias criollas, a la espuela y los gritos del jinete. Hacer caminos, he ahí la gran obra de empresa inmediata. Mientras los caminos sean estos pantanos interminables, estas veredas estrechas, estas agrias cuestas, el progreso no pasará por ellos. Hay un gran número de frutos menores en el Cibao que podrían traerse a la capital, y hay en Santo Domingo productos industriales que podrían ser llevados allí. Operaciones ventajosas para ambos mercados. Pero sin caminos que hagan rápido y barato el transporte, ¿cómo ha de llevarse a cabo este cambio útil y necesario?
el gobierno debiera pensar menos en los palacios de las ciudades y más en los caminos. Ya José Ramón Abad había documentado con detalles esta carencia en su estudio República Dominicana, reseña general geográfico-estadística, presentado en la Exposición Universal de París de 1888. Abad pronunció la sentencia: unir la región del sur con la del norte, es decir, la capital con el Cibao, por lo menos hasta Santiago. La falta de integración económica del país solo podría desaparecer, decía Abad, por el único medio eficaz que hay de lograrlo, es decir, por la construcción de algunos caminos carreteros y de las vías férreas más precisas, solicitadas a la vez por el interés político y por el interés social de la República. Debido a la ausencia de capitales, fracasó más de una vez la iniciativa de personalidades del Cibao para construir camino hacia los puertos de Montecristi y Puerto Plata. El mismo inconveniente frustró también el optimismo de empresarios como José Manuel Glass y Washington Lithgow, quienes sucesivamente en 1874, en 1879, intentaron la apertura de un camino carretero entre Santiago y Puerto Plata. Entre tanto, los cursos de agua del Yuna y del Yaque del Norte, habilitados tras modestas obras de canalización, atendían el perezoso transporte de productos agrícolas y forestales desde el Cibao hasta los refugios marítimos de Samaná y Montecristi. Chispazos de optimismo surgían, pese a todo, dentro del escaso empresariado de la época. Algunas tercas voluntades intentaban abrir senderos que unieran el Cibao con las salidas hacia el Atlántico y hacia la bahía de Samaná. La necesidad de recursos económicos implacablemente frustraba aquellos empeños. Si bien hubo ferrocarriles en el país desde 1874, su construcción fue obra de beneficio restringido a los centrales azucareros de la región sudoriental. El tren, en tal caso, sustituía las carretas y los bueyes que hacían el tiro de la caña en los ingenios y luego transportaba el azúcar procesada hasta el puerto de embarque. La anhelada construcción del primer ferrocarril para movimiento de carga y pasajeros se inició en 1877 mediante una concesión al gestor norteamericano Alexander Crosby. El propósito consistía en poner en marcha un denominado tranvía eléctrico de Santiago a Puerto Plata. Por las dificultades topográficas y geológicas de cruzar la cordillera septentrional, el proyecto fue anulado 2 años más tarde y renovado en 1881 con el objeto de construir un ferrocarril que enlazara a Santiago con Samaná. Un proyecto mucho más factible que el anterior, dado que ese tren cruzaría las tierras llanas de las cuencas del Camú y del Yuna, que oponían menos obstáculos a la instalación de vías férreas. Tras recurrentes avatares y fruto del apoyo resuelto de un héroe empresarial llamado Gregorio Riva, los rieles llegaron de Sánchez a la Vega en mayo de 1887. Prácticamente en la ruina por los sobrecostos surgidos durante la construcción de la vía férrea, los concesionarios del tren lograron que el gobierno los eximiera de ejecutar los tramos restantes de Santiago a La Vega y de Sánchez a Samaná. Como dijo Manuel Estrella, en aquellos días se decía: el ferrocarril Santiago-Samaná nunca salió de Santiago y nunca llegó a Samaná. Lo cierto es que aquel tren de Sánchez a La Vega, con una locomotora de vapor tirando de 7 u 8 vagones
con un trayecto de casi 80 kilómetros, transformó el escenario económico regional al permitir la exportación de los principales cultivos comerciales de la zona. Al mismo tiempo, el tren hizo de Sánchez el principal puerto para la entrada al país de mercancías extranjeras y activó decenas de negocios colaterales en La Vega, orientados a la importación y a la exportación. En palabras de Frank Moya Pons, la animación económica producida por el ferrocarril generó también una activa animación cultural encabezada por la Sociedad La Progresista y la Sociedad Moral Estudio, cuyos fundadores querían, mediante la expansión y diseminación de la cultura, poner fin a los tiempos de revoluciones, cuartelazos y caudillismo. Consecuencia de los beneficios originados por el tren Sánchez-La Vega, la iniciativa de empresarios de Santiago y Puerto Plata logró materializarse 10 años más tarde, en 1897, en una vía férrea que unía estas dos poblaciones. En los años siguientes, los caminos de hierro se multiplicaron hasta entrelazar las dos rutas ya construidas, Sánchez-La Vega y Santiago-Puerto Plata, con los núcleos principales del Cibao Central, San Francisco de Macorís, Salcedo y Moca. Otro suceso trascendental tiene lugar en La Cumbre, cerca de Villa Altagracia, 35 años después de la apertura del ferrocarril Sánchez-La Vega. Señor almirante Robinson, señoras y señores, había estimado siempre como factor deprimente del progreso de la República la falta de contacto directo y personal entre el centro director, que es la capital, y las regiones del trabajo nacional mejor pobladas, la comarca cibaeña. Si el país considera serenamente lo que esta obra significa para su prosperidad, le podría ser permitido solamente sentir el pesar de que hubiera sido ejecutada durante este periodo doloroso. Así hablaba Teófilo Cordero y Vidó, gobernador civil de la provincia de La Vega, el 6 de mayo de 1922. Se inauguraba ese día la carretera Duarte y el gobierno militar de Santo Domingo lo declaraba fiesta nacional. Aquel humilde camino, apto para circular a 40 kilómetros por hora sobre un pavimento empedrado con macadam hidráulico, produjo un milagro. Transformó de improviso nuestra percepción de la distancia al convertir en una sosegada travesía de 4 horas lo que siempre fue un escabroso viaje de 3 o 4 días entre Santiago y Santo Domingo, atravesando a lomo de caballo ríos caudalosos, pantanos y montañas escarpadas. El 14 de agosto de 1986, en mi intervención como secretario de Estado de Obras Públicas, al entregar el segundo trabajo de ampliación de esta obra centenaria, quise expresar lo siguiente: los episodios realizables de la vida económica y social de nuestro país no registran suficientemente la historia de este camino. ¿Acaso porque estamos ante el envés del ejemplo tradicional y será la crónica de nuestra modernidad económica la que habrá de inscribirse como un episodio en la historia de este camino que es la carretera Duarte? La apertura de la carretera Duarte hará casi 100 años irradió de inmediato lo que el receptor general de aduanas llamó el germen de la construcción de carreteras. A partir de entonces, los gobernadores provinciales, los ayuntamientos y las personas prominentes de los pueblos empezaron a reclamar que sus comunidades fueran enlazadas con los ejes de las 3 principales carreteras. Esto así porque ya el concepto radial en el ordenamiento de las carreteras nacionales
estaba prácticamente definido a la salida de las tropas de ocupación en el 1924. En efecto, la carretera Duarte, al salir las tropas de ocupación, se extendía de Santo Domingo a La Vega, Moca, Santiago, Montecristi y Dajabón. La carretera Mella cubría el trayecto hasta San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, Higüey, y la carretera Sánchez tocaba prácticamente la población de Elías Piña en la línea fronteriza. Al finalizar el gobierno militar norteamericano, la geografía nacional disponía de 648 de carreteras consideradas de primera clase y de 154 kilómetros de vías similares en proceso de construcción, de 405 kilómetros de caminos cuya condición necesitaba obras de mejoramiento, además de 723 kilómetros de carreteras diseñadas. El gobierno de Horacio Vázquez, de 1924 a 1930, continuó el programa de obras viales y agregó 212 kilómetros al inventario existente. Afirma el doctor Moya Pons, para 1930 las principales regiones del país estaban ya conectadas con la capital de la República. En la actualidad, hoy, y como resultado del esfuerzo de sucesivas administraciones, todas las ciudades, municipios y parajes de nuestro territorio son accesibles a través de una red de 5.500 kilómetros de carretera y 12.700 kilómetros de caminos vecinales y otras vías rurales. A través de los 1.400 kilómetros de carreteras troncales circula el 70% de la carga y más de la mitad de los viajeros dentro de nuestro territorio. He mencionado, en síntesis, lo que considero grandes hitos inaugurales en la articulación de nuestro espacio económico, que es como decir, las piedras de sillería que soportaran el inicio del progreso material de la República. En orden cronológico señalé el ferrocarril Sánchez-La Vega, inaugurado en 1887, y la carretera Duarte de Santo Domingo a Santiago, abierta en 1922 por el gobierno de ocupación. Ahora traeré ante ustedes lo que distingo como otro jalón esencial del desarrollo. Poseemos un amplio corredor de casi 350 kilómetros que en apenas 2 horas nos lleva de la capital dominicana a los centros turísticos de Punta Cana y Bávaro, y en 4 horas hasta las playas de Miches y Sabana de la Mar, donde se construye un puerto de ferryboat que hará posible el traslado de vehículos de motor hasta otra instalación semejante en la ciudad de Samaná. En el ámbito de este corredor funcionan 4 aeropuertos internacionales, 2 grandes puertos comerciales y 3 puertos de cruceros. Más de 5 millones de turistas y viajeros en cruceros oceánicos ocupan los restaurantes, las tiendas y las playas y se alojan en las 45.000 habitaciones construidas en el ámbito de esta vía expresa. A nadie escapa que el turismo representa el vigoroso motor de la economía dominicana. Dinamiza al mismo tiempo la construcción, la producción industrial, la agricultura, los servicios y algo no menos importante, la creación del empleo honesto y fructuoso. A través de la arteria vial de Santo Domingo a Punta Cana y Sabana de la Mar, se nutre el corazón de la economía nacional. No dispongo de ningún argumento para dudar que la creación de este magno eslabón de nuestra infraestructura, orientado a motorizar la industria turística, constituye la tercera gran referencia en la transformación de la base productiva nacional, junto al ferrocarril Sánchez-La Vega de 1887 y la carretera Duarte de 1922.
En sus circunstancias respectivas, el impacto ocasionado por cada una de estas tres obras ha devenido en cambios estructurales trascendentes, decisivos e irreversibles en el progreso económico del país. Debemos reconocer, además, que el concurso de la iniciativa privada en el financiamiento y la consolidación de la infraestructura nacional bajo ningún pretexto podría omitirse. Entre las contribuciones de este sector bastaría con mencionar algunas obras señeras: los aeropuertos internacionales de Punta Cana y de Santiago, el puerto multimodal de Caucedo y los terminales de cruceros turísticos construidos en La Romana y en la bahía de Maimón, Puerto Plata. Todo esto, además de los campos instalados en diferentes lugares del país para la generación de electricidad mediante la energía eólica. Un 70% de los pasajeros que llegan al país, que circulan por los aeropuertos nacionales, 70% lo hacen a través de Punta Cana y Santiago, los dos aeropuertos privados. El puerto multimodal de Caucedo procesa 3/4 partes de nuestro movimiento anual de contenedores y 8 de cada 10 excursionistas pisan tierra dominicana en los puertos de cruceros de Puerto Plata y La Romana. Debido a la amplitud del tema, no menos que por reservarle una grata sorpresa a quienes se asomen a las páginas escritas por el doctor Moya Pons, omitiré nuevas acotaciones en torno a las numerosas obras de infraestructura descritas por el doctor Moya Pons en este compendio magnífico. Pero no debo finalizar mis palabras sin realizar un acto de justicia. Me siento obligado a mencionar algunos de los grandes nombres profesionales, aunque en el silencioso anonimato, inspiradores y responsables auténticos de este egregio conjunto de obras citadas por nuestro historiador. Guardo en la memoria las voces y los rostros de muchos de esos artífices que con talento y coraje materializaron nuestra infraestructura productiva y de servicio social. En primer término, me honra mencionar al ingeniero Pascal Santoni Vivoni, graduado con honores por la Universidad de Cornell en Ithaca, New York. Tras su regreso en 1948, revolucionó el panorama de la ingeniería civil dominicana. Con él se inició la aplicación en el país de los criterios y las especificaciones técnicas con que eran construidas las carreteras modernas. Fue como pasar en un santiamén de los caminos de herradura a las autopistas de alta velocidad del siglo XX. De igual manera, me siento gratamente ennoblecido cuando reconozco a los ingenieros Leonte Bernal Vázquez y Mario Penso Fonder. Desde la cátedra universitaria y en el ejercicio profesional, ambos maestros crearon los cimientos formativos de ese conjunto de ingenieros estructurales en quienes descansó el diseño y la realización de muchas de nuestras principales obras de ingeniería civil: los puentes, los puertos, los rompeolas, los viaductos y las complejas estructuras destinadas a la industria. Con satisfacción similar, he de reconocer la trascendencia de los ingenieros Louis Bogart, el Messier Bogart de la leyenda, Marcelo Jorge y Augusto Rodríguez Gallar. En diferentes momentos y con registros técnicos también distintos, fue de ellos el más sustancial aporte en el aprovechamiento agrícola y energético de nuestras aguas. Idearon e hicieron los canales, las grandes presas hidroeléctricas, los pequeños embalses de montaña, las presas reguladoras, las estructuras para control de inundaciones. Podría asegurar asimismo, sin incurrir en exageración,
que el inventario de nuestra infraestructura de ingeniería sanitaria, en lo esencial, no es sino un catálogo de las obras concebidas y ejecutadas por dos eminentes dominicanos, los ingenieros Luis Bonet Báez y Emilio Almonte Jiménez. La generalidad de los acueductos, de las redes para drenaje pluvial en las ciudades, de los sistemas de evacuación de aguas negras y de las plantas de tratamiento sembradas en la geografía nacional, llevan la impronta de la habilidad y la energía de estos dos capitanes del honor y del trabajo. Para concluir, va mi gratitud al doctor Fran Moya Pons y al ingeniero Manuel Estrella. A Fran, un viejo amigo de infancia, por seleccionarme para presentar este libro sin igual. Y a Manuel, también un viejo amigo, aunque sin el equipaje de caducidad que Fran y yo exhibimos con estoicismo inapelable, por concederme las frases inaugurales de sus dos libros emblemáticos. Primero, aquel admirable volumen ilustrado con fotografía de Domingo Batista, de las instalaciones y las obras realizadas por el grupo en sus 25 años, y ahora el de los 35 años de las empresas del Grupo Estrella, con el catálogo de la infraestructura nacional ordenado espléndidamente por el doctor Fran Moya Pons. Gracias de corazón a estos dos amigos y mi agradecimiento personal a todos ustedes en esta noche de reminiscencias y de júbilo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Pedro Delgado Malagón por ofrecernos un contexto general de esta obra. Bueno, ¿qué les parece si ya presentamos y conocemos formalmente el libro de la mano de su propio autor, el señor Fran Moya Pons? Pero antes nos gustaría que conocieran un poquito más acerca de la trayectoria de él. El doctor Fran Moya Pons es uno de los más notables historiadores dominicanos contemporáneos. Posee un doctorado en Historia Latinoamericana y Desarrollo Económico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue profesor de Historia Latinoamericana en Columbia University, de Historia del Caribe en la Universidad de Florida y de Historia Dominicana en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue director de investigaciones del Instituto de Estudios Dominicanos de The City College de la Universidad de Nueva York, ocupación que compartió con la de director de investigaciones del Fondo para el Financiamiento de la Microempresa en Santo Domingo durante ese mismo periodo. Es miembro de numerosas academias y sociedades profesionales de historiadores. Ha sido presidente de la Academia Dominicana de Historia, presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, así como director ejecutivo del Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, secretario ejecutivo de Forum, director del Museo de las Casas Reales, editor de la revista MM Estudios Dominicanos, secretario de la Fundación Patronato Cuevas de las Maravillas y secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Ha publicado más de 20 libros de historia dominicana y del Caribe, algunos de los cuales han merecido varias ediciones. Entre sus obras más destacadas están Geografía e Historia Dominicana, Otras miradas a la historia dominicana, El oro en la historia dominicana, El gran cambio, la transformación económica y social de la República Dominicana, Los taínos, el debate demográfico, Bibliografía de historias dominicanas, Historia del Caribe y Otra historia dominicana. Con ustedes, el historiador Fran Moya Pons. Señores, amigos,
Permítanme agradecer al ingeniero Pedro Delgado Malagón haberse tomado el trabajo de leer y evaluar esta obra para regalarnos esta generosa presentación que acaba de pronunciar. Pedro, muchas gracias por tus inteligentes y valiosas observaciones. Pero antes de seguir adelante, permítanme felicitar al ingeniero Manuel Estrella y a todos los integrantes de su gran equipo de colaboradores, quienes durante estos últimos 35 años han trabajado arduamente, con intensa y tesonera dedicación en el desarrollo de esta gran corporación que es hoy un ejemplo de solidez, calidad y responsabilidad en el sector de la construcción. Como ustedes podrán apreciar cuando lo tengan en sus manos, que se lo van a entregar a la salida, como anunció Manuel Estrella, este libro es una síntesis histórica y fotográfica de las principales obras de infraestructura construidas en la República Dominicana desde 1873 hasta el 2018. En este último siglo, particularmente, esas obras han venido multiplicándose a medida que la economía nacional y la población han ido creciendo y conforme ha ido consolidándose socialmente la noción de que gobernar es construir, según lo acepta hoy la mayoría del pueblo dominicano. Para mantener este libro en un tamaño razonable, he concentrado mi atención en la ejecución e inauguración de las grandes obras, ferrocarriles, en ese orden, carreteras, autopistas, avenidas, caminos vecinales, puentes, muelles, aeropuertos, hidroeléctricas y plantas eléctricas, canales de irrigación, urbanizaciones y ensanches. He restringido así el foco de la narración porque no es posible en una historia como esta, en un libro de este tamaño, que ya es muy grande, pero no es posible enumerar en detalle las numerosísimas obras urbanas y rurales que han contribuido a cambiar la fisonomía del país en este último siglo. Tan importantes como esas obras que hemos mencionado, como esas grandes obras de infraestructura, son también los hospitales, los edificios públicos, las escuelas y universidades, los campos deportivos, las iglesias y los lugares de culto, los mercados, las zonas francas industriales, los bancos, las industrias, los centros comerciales, los centros comunales, los hoteles, los museos, los monumentos, parques y jardines, los faros de navegación, los campamentos y bases militares, los teleféricos y los centros de visitación de áreas protegidas, los acueductos y las alcantarillas, las calles, las aceras y los contenes. Todos conforman un gran conjunto de obras necesarias. De esas obras, este libro contiene también una muestra fotográfica que sirve para ilustrar sus funciones en el desarrollo creciente de la República Dominicana, pues sin ellas, sin todas esas obras, el país no habría cambiado tan profundamente como lo ha hecho en las últimas décadas. Para comprender los procesos de crecimiento y modernización del país, es importante tener en cuenta que la construcción de infraestructuras no ha sido solamente obra de los gobiernos. Hay sectores de la economía, como el turismo y las zonas francas, por ejemplo, en donde la inversión privada ha liderado el crecimiento y la inversión. En estos y otros ejemplos, el Estado, rezagado al principio, ha tenido que aportar también las obras básicas o las complementarias que han demandado esos sectores. Aún reconociendo el papel clave del sector privado, la inversión pública ha sido determinante cuando uno estudia las fuentes. Ha sido determinante por sus enormes montos en la implantación de las bases físicas que han sostenido y estimulado el desarrollo económico del país. Este no es un libro de economía, aunque pudo haberlo sido. Tampoco es un catálogo de las obras mayores de la infraestructura nacional. Es, como ha dicho Pedro,
más bien una historia general de los esfuerzos estatales realizados en el último siglo para desarrollar físicamente el país. Para poner esa historia al alcance de todos, es resistido la tentación de disertar en detalle acerca del evidente papel de la inversión pública como motor del crecimiento económico en la República Dominicana, pero sí debo mencionarla aquí como factor clave del desarrollo nacional, porque todos los gobiernos que ha tenido el país, todos, desde 1916 hasta la fecha, con sus variadas prioridades, desde luego, todos los gobiernos han asumido como obligación insoslayable la construcción de obras de infraestructura. Los resultados de esas acciones, desde luego, han sido distintos según los recursos disponibles y la política económica de cada gobierno. Teniendo en cuenta eso, es posible argumentar que en lo físico ciertas gestiones gubernamentales han sido más constructivas que otras que prefirieron enfatizar el gasto social por encima de la construcción de grandes obras. Con todo, gracias al creciente flujo de recursos dirigido hacia la ejecución de obras públicas, la República Dominicana ha devenido en una de las economías más dinámicas de Latinoamérica. Hoy, el país posee una de las redes viales más densas de la región, exhibe un alto índice de urbanización y cuenta con una industria turística que crece velozmente al tiempo que impacta positivamente en el empleo y estimula por vía de la demanda la producción agropecuaria. La inversión pública en infraestructuras ha impulsado la transición de una sociedad rural a una urbanizada, con todo lo que eso implica. Hoy, casi el 80% de la población vive en centros urbanos. En el año 1920, solamente el 16% de la población vivía en zonas urbanas. Ese proceso ha sido tan acelerado que el Estado no logra todavía ponerse al día con todas las obras que demanda el desarrollo del país. Tal como lo muestra este libro, es mucho lo que se ha hecho con los limitados recursos de una economía pequeña que ha despegado aceleradamente hasta convertirse en un ejemplo para los países de la región. Ahora, este ha sido un proceso acumulativo en el cual cada gobierno ha hecho lo que ha podido, mientras paralelamente el sector privado ha ido invirtiendo en sus propias obras que también han contribuido a la modernización del país. El resultado de esos esfuerzos ha sido la construcción de un país nuevo, un país muy distinto al que contenía la antigua sociedad rural y pueblerina dominicana en la primera mitad del siglo XX. Algunos de los que estamos ya con cierta edad podemos reconocer cómo era la sociedad dominicana, su economía, cómo estaba el país en términos de infraestructura, vamos a decir, en los años 50, comenzando la segunda mitad del siglo. Pues sociedad esta, pueblerina, rural, que se caracterizaba por su cultura tradicional y su bajo nivel de desarrollo económico. A pesar de las obras mencionadas, hay que reconocer que el país arrastra todavía numerosas deudas sociales, a pesar de haber logrado mantener un ritmo de crecimiento continuo durante más de 70 años para llegar a convertirse en una de las economías más dinámicas de América Latina. Esto es algo que casi nadie repara y se dice muy poco, los economistas reparan en eso muy poco. Desde 1941 hasta este año, la economía dominicana ha tenido solamente 4 coyunturas de crecimiento negativo. Durante todos esos 75 años, casi, la economía dominicana ha estado creciendo sostenidamente. Todo lo anterior vale en cuanto atañe al contenido de esta obra. Ahora, antes de concluir, deseo dejar constancia de que este libro fue ideado por el ingeniero Manuel Estrella para conmemorar, él lo dijo, quiero reiterarlo, los 35 años de la fundación de su reconocida compañía de ingeniería, de la cual han surgido
varias importantes empresas especializadas en la construcción de grandes obras de infraestructura en la República Dominicana y otros países de América Latina. Muchas de esas obras que todos ustedes conocen se destacan por su solidez, su calidad y su belleza. En cuanto a la confesión del libro, hago constar que su excelente terminación debe muchísimo al trabajo combinado del licenciado José Checheco, hoy presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y doña Ninón León de Saleme, conocida veterana y especialista de las artes gráficas. Sin la cuidadosa atención del licenciado Checheco a todos los detalles de esta obra y sin la abnegación y fino sentido estético de doña Ninón, este libro no hubiera alcanzado la calidad gráfica que posee. También deseo mencionar la satisfacción que he tenido por haber recibido la colaboración del conocido fotógrafo naturalista Ricardo Briones. Ricardo Briones, autor del 98% de las imágenes en color aquí presentadas. Él dedicó cientos de horas de viaje por todo el país para producir más de 6.000 fotos que me sirvieron para escoger las que mejor servían para ilustrar la narración. Junto a él, también deseo agradecer públicamente a Domingo Marte, que está por aquí también, por su generosidad al permitirme utilizar 5 hermosas y muy significativas fotografías que completan las ilustraciones. Las fotos antiguas, que hay bastantes, provienen del Archivo Histórico de Santiago, del Archivo General de la Nación, de OGM Central de Datos, a cuyos directores y encargados también les expreso mi más sincero agradecimiento por su desinteresada colaboración en el acopio de más de 3.000 imágenes en blanco y negro antiguas que también me sirvieron para escoger aquellas que aparecen en este libro. Dicho esto, dicho todo lo anterior, solamente me queda agradecer nuevamente al ingeniero Manuel Estrella por haberme distinguido con su confianza para emprender la realización de esta obra que a partir de este momento pertenece a todos los dominicanos y en particular a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al historiador Fran Moya Pons por presentarnos su obra. Les recordamos que la publicación de los libros la vamos a estar entregando a la salida, al finalizar el evento. Todas las personas interesadas en que el señor Moya Pons le firme su libro, por favor se pueden anotar en una hoja que tenemos disponibles allá afuera, para que entonces en los siguientes días estaremos contactándoles y así van a tener su libro firmado por el autor. Bueno, solo nos resta agradecer a nuestra mesa de honor, especialmente a todos ustedes, nuestros clientes, colaboradores, empresarios, funcionarios políticos, miembros de las instituciones castrenses, medios de comunicación, invitados especiales, familiares y amigos, por estar presentes en este día tan especial donde celebramos nuestros 35 años del Grupo Estrella. La noche apenas comienza, así que los invitamos a que sigan disfrutando, estrechando lazos en esta bella velada que se ha preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. Los dejamos con la talentosa, carismática, podríamos decir energética, cantante dominicana Leticia Pelichoni, mejor conocida como Letompe. Que disfruten. Buenas noches.